hablar de ingeniero José Morán. Nuestro tema a tratar va a ser el osciloscopio y el analizador de espectro. Nuestros integrantes son Juan Larrea, Emilio Ordóñez, José Arias y mi persona, Josué Lozano. Ya, buenas. Yo voy a dar una breve introducción sobre cómo estarían relacionados los circuitos electrónicos con el osciloscopio. Ya. Los circuitos electrónicos se caracterizan por la presencia de señales en diversos puntos de los mismos, es decir, las tensiones de corrientes o corrientes que evolucionan en el tiempo. Da la importancia de información que la evolución temporal de estas tensiones y corrientes brindan acerca del funcionamiento del circuito. Se desarrolló un instrumento especial para facilitar su observación y efectuar mediciones de tensión y tiempo, es decir, el osciloscopio. ¿Qué es el osciloscopio? El osciloscopio tiene la función de convertir las señales eléctricas de entrada en una huella visible en una pantalla, es decir, que convierte la electricidad en luz. El osciloscopio también grafica dinámicamente señales eléctricas que son variables en el tiempo en dos dimensiones, normalmente tensión versus tiempo. Otra cosa más para contar sería que es un instrumento principal que se utilizará en un laboratorio de ingeniería electrónica o física para probar experimentos asignados. ¿Cuáles serían los tipos de osciloscopios? Los osciloscopios se diferencian entre analógicos y digitales. Los osciloscopios analógicos permiten ver en la pantalla una reproducción fiel de la evolución temporal de la señal. Es decir, permiten realizar mediciones sobre la fórmula de onda visualizada. Aquí un breve ejemplo. Los osciloscopios digitales realizan un muestreo de la señal a representar y almacenan esos datos obtenidos, ya que permite guardar formas de onda correspondientes a distintas mediciones, es decir, también guarda incluso las ondas no periódicas o aleatoriamente, si se podría decir. Y también voy a dar sobre las diferencias entre los dos tipos de osciloscopio. El analógico trabaja con variables continuas, trabaja directamente con la variable aplicada y también se usa para visualizar las rápidas variaciones de señales en tiempo real, a diferencia del digital, que trabaja con variables discretas. También pasa primero por un conversor analógico digital o A/D, como se vería en el ejemplo que está aquí a mi derecha. También se utiliza también para visualizar eventos no repetitivos. Ya mencioné anteriormente, serían producidos aleatoriamente y ese sería mi tema a exponer. Buen día, ingeniero. Mi tema a tratar sería que los cuatro tipos de señales de osciloscopio, que sería el primer punto del tipo rectangular o cuadrada. El siguiente punto sería ondas triangulares, las otras serían las ondas senoidales y las otras serían los pulsos y flancos. Este instrumento genera en su interior haz de electrones que se aceleran e impactan sobre la pantalla del mismo, produciendo un punto luminoso que puede ser desplazado en forma vertical y horizontal, proporcionalmente a la diferencia de potencial aplicada sobre unos electrodos. Si la tensión que produce la desviación vertical es la que desea observar y provocamos mediante un generador interno un desplazamiento horizontal del punto a velocidad constante, obtendremos sobre la pantalla una representación de la evolución temporal de la señal observada. El circuito de sincronización, conocido como circuito de disparo o gatillado, es el encargado de hacer coincidir entre sí los sucesivos ciclos de ondas sobre la pantalla para obtener una imagen estable. Entre otras especificaciones importantes del osciloscopio tenemos que, a pesar del ancho de banda, es la especificación más importante del osciloscopio. Ya en la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos 4 veces el ancho de banda del osciloscopio. Ya a profundidad de memoria es la que determina la longitud de una forma de onda que se puede capturar. El número de canales sería, la mayoría de los osciloscopios vienen en números de 2 y 4 canales. Ya en la tasa de actualización de la forma de onda, una tasa de actualización es la más rápida, que implica una captura de imágenes más rápida, lo cual puede mejorar la probabilidad del osciloscopio.
A continuación vemos un funcionamiento de lo que es el osciloscopio. Es un instrumento muy útil para realizar mediciones como tanto corriente alterna como corriente directa. Puede visualizar las formas de las ondas que presenta un circuito. Y el osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. ¿Qué se puede hacer con un osciloscopio? Bueno, pues en un osciloscopio se puede determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. En el otro caso es determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es la corriente alterna. Y la otra sería medir la fase entre las dos señales. Bien, yo les voy a hablar sobre el proceso de un osciloscopio. Tenemos como primer tipo de osciloscopio el analógico. Como primer punto que acotar, tenemos cuando se conecta a la zona de un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de dónde situemos el mando del amplificador vertical, atenuaremos a la señal o la amplificaremos. Como segundo punto tenemos la señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido horizontal. Este es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha en determinado tiempo. También como otro punto tenemos el trazado, que es el recorrido de izquierda a derecha, que se consigue aplicando la parte ascendente de un diente de sierra a las placas de reflexión horizontal. Las mismas que son ascendentes del diente de sierra a las placas de reflexión horizontal en posición vertical. Y puede ser regulable en tiempo actuando siempre al mando de time base. Bien, como conclusión, para utilizar la forma correcta de un osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajustes básicos. Primero, la atenuación o amplificación que necesita la señal. Segundo, la base de tiempo es utilizar el time base para ajustar lo que representa el tiempo en una división o en horizontal a la pantalla. Bien, como tercer punto, para el ajuste de un osciloscopio analógico tenemos el disparo de la señal, que utiliza los mandos Trigger Level, que es el nivel de disparo en otras palabras, y el Trigger Selector, que es el tipo de disparo, para estabilizar lo mejor posible las señales repetitivas. Bien, como segundo tipo tenemos el osciloscopio digital. Tenemos unos tres puntos más que el primero es cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta a la amplitud de la señal de la misma forma que lo hace el osciloscopio analógico, esto no cambia. Bien, el segundo punto es el conversor analógico digital, que es el sistema de adquisición de datos que muestra la señal a intervalos de tiempos determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados muestras. Como tercer punto tenemos los valores digitales muestreados que se almacenan en una memoria como puntos de una señal. Bien, por último y no menos importante, dependiendo de las capacidades del osciloscopio se pueden tener procesos adicionales en los puntos muestreados. Mi tema de exposición es el analizador de espectros. Bueno, el analizador de espectros muestra el espectro de la señal introducida, es decir, los componentes en frecuencia de esta. Una señal sinusoidal pura tendrá un pico de amplitud en la frecuencia de dicha señal. Sin embargo, una señal cuadrada, por ejemplo, no es una señal sinusoidal pura, por lo que tendrá más componentes en frecuencia justificadas con el desarrollo en serie de Fourier. Señales más complejas, como puede ser una canción, tendrán un espectro aproximadamente continuo en un determinado ancho de banda, aunque hay muchos tipos de analizadores de espectros. La mayoría de ellos utilizan entre tres funciones. Las principales son centrado de frecuencia, span y amplitud o input de level. Ahora voy a continuar con las características generales de un analizador de espectros, las cuales son: la señal de entrada que se desea analizar es trasladada a una frecuencia intermedia, que sus derivadas son FI, más alta por medio de un oscilador local interno, senoidal y sintonizable. Es decir, a lo largo de cada barrido se desplaza el espectro de la señal de entrada a la frecuencia FI, que es la frecuencia central de la banda de paso de un amplificador sintonizado a la frecuencia FI. Esta información se filtra por medio de un filtro activo y la salida es rectificada y amplificada por un circuito denominado de medición. El analizador viene determinada por el ancho de banda de filtro de FI.
sería deseable que el ancho de banda fuese prácticamente nulo para extraer cada componente de frecuencia de la señal. Pero esto es imposible debido a que a esta imperfección, si la separación en frecuencia de dos señales es menor que el ancho de banda del filtro, es decir, las derivaciones de FI utilizado en el analizador de espectros nos muestran un único de banda de filtro utilizado para un único armónico de potencia que representa. Ahora voy a continuar con la aplicación. El analizador de espectros puede ser usado para medir los parámetros de señal como la distorsión de señal, modulación, pureza espectral, estabilidad de la frecuencia y distorsión de la modulación de la interferencia transversal. Los analizadores de Fourier son necesarios para la medición de señales de radio. El analizador de respuesta en frecuencia puede ser usado para la medición de señales de vibración, frecuencia intermedia, señales del circuito, RF, señales transmitidas de teléfono móvil también podría ser. Ahora voy a continuar con las ventajas. El analizador de espectros tiene la ventaja de buena linealidad, alta resolución, bajo ruido, frecuencia estable como también precisión y un valor moderado confiable. El analizador de respuesta en frecuencia tiene la función de tendencia de valor en punta, el cual ayuda a capturar señales repentinas y obtener las características de las estadísticas de las señales. Otra ventaja podría ser los analizadores de Fourier pueden ser usados en coordinación con el convertidor de impedancias para tener una prueba en el cable y el sistema inalámbrico como CAT y la máquina de comunicación. Así concluye esta Pero exposición. gracias por habernos prestado un poco de su tiempo y su atención en este video. Sin más decir, para que algunos compañeros contando más el tema o la finalización del video. Por mi parte también muy agradecido, espero esta exposición me sirva también para mi vida profesional y estudiantil. Por mi parte, ingeniero, le agradezco por haberse tomado ese tiempo y ver nuestro video, la explicación de nuestro proyecto, y acotar que este video se use con fines educativos para poder aclarar dudas respecto al tema que hemos expuesto. Por último, podemos recomendar este video para el aprendizaje de este tema muy importante y para cualquier persona que lo vea. Y sin más decir, espero que ingeniero haya tomado nuestro esfuerzo y nuestra dedicación al hacer este video. Y muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.